Bueno, hoy yo te quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio. Ya hace un tiempo no había podido subir el podcast, pero gracias a la palabra que Dios me compartió la semana pasada, eh, me abrió un poco los ojos y bueno, un poco no, más bien mucho. Y es lo que yo te quiero compartir en este episodio, lo que aprendí y que de verdad espero que esta semilla pueda ser plantada en tu corazón y de mucho, mucho fruto. Entonces, este episodio tiene como título Dios no puede ser burlado. La palabra en la que tomé como referencia está en Gálatas 6, del 7 al 8. Y quiero iniciar con una pregunta y es que tú te puedas autoexaminar y preguntarte si las acciones que tomas día a día están siendo sembradas en lo espiritual, que sabemos que va a tener un fruto en la eternidad, que vamos a cosechar vida eterna, o en lo terrenal, que como nos dice la palabra, va a traer una cosecha de destrucción. Entonces en la palabra de hoy dice de la siguiente manera, está dentro de las cartas de Pablo a los Gálatas y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Quiero que pienses un poco en esa palabra sembrar. Cuando Dios nos habla muchas veces, bueno, Dios no, Jesús también, en sus enseñanzas hablaba sobre la siembra. Y encontré un significado por aquí que dice, significa depositar semillas en la tierra para que germinen y crezcan. Esta acción implica preparar el terreno, introducir las semillas a la profundidad adecuada y proporcionarles las condiciones necesarias, agua, luz, nutrientes para que se desarrollen. Entonces cuando Él nos habla acá en la palabra de eh, el que siembra para la eternidad y el que siembra en la carne, es algo que nos está tomando tiempo y esfuerzo. Es algo que al final pues va a dar una cosecha, un fruto. Y yo cuando leí esta palabra me sorprendió mucho porque precisamente en esos días yo le decía a Dios como, Dios, yo quiero sacar más tiempo para leer tu palabra, para estar en tu presencia, para hacer las cosas que tú quieres que yo haga, porque digamos que durante el día a día Dios nos han enseñado, bueno, de pronto a mí me han enseñado, si no te han enseñado te lo explico, a mí lo que me han enseñado es que cada día Dios tiene como ese pan diario y esa guía que nos quiere dar diariamente. Y yo sentía que si no compartía el tiempo suficiente en Él, no iba como a escuchar claramente lo que Él quería que yo hiciera y me traía un poquito de frustración. Pero precisamente como en medio de esa oración y en medio de esa petición a Dios, me, me encuentro con esta palabra que me confrontó mucho, porque yo dije, bueno, quizás tengo cosas importantes que hacer, ocupaciones que son parte de las bendiciones que Dios me ha dado, como mi trabajo, eh, bueno, diferentes retos, proyectos en mi vida personal y no le estaba sacando el tiempo a lo que realmente era importante. Y cuando Dios me abría los ojos, como decirme, pueda que no esté haciendo algo mal, o sea, no, no estoy haciendo, digamos que, no sé, como poner un ejemplo, pero no es algo que realmente esté catalogado como algo malo, sino que si no le doy la prioridad a él, si no estoy sacando el tiempo para cosechar en lo que es importante, para sembrar en lo que es importante, pues al final no voy a tener la recompensa que Dios quiere entregarnos. Entonces, pues cuando yo leí esa palabra, la verdad me confrontó mucho y yo dije, bueno, Dios, perdóname porque esto dicen para mí el sembrar en la carne, en mi caso,
era dedicarle más tiempo a mis proyectos personales, como en el trabajo, el estudio, quizás relaciones interpersonales, que a él. Para mí ese es mi claro ejemplo de sembrar en la carne. Y él me llevaba como a, tú quieres sembrar en la vida eterna, que sabemos que es esa voluntad perfecta en nuestras vidas, conocerlo más a Él. También, si no pasamos tiempo en la oración, no vamos a ver muchas respuestas de las que Dios quiere darnos, no solo a nivel espiritual, en nuestro carácter o en la vida espiritual de las personas que están a nuestro alrededor o por las que oramos, sino también en milagros que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas, pero que si no le pedimos, si no lo oramos, si no hacemos ese trabajo que nos dice pues que es de sembrar, de trabajar esa tierra, pues no vamos a ver ese fruto. Y Dios es una persona, es un Dios, bueno, es una persona, me parece como raro escribirlo así. Pero bueno, sabemos que también fue una persona cuando vino Jesús, pero Dios eh, es alguien que es justo. Y él acá lo dice y a mí me sorprendió mucho porque él dice como que no se engañen. Y me ponía a pensar en cuántas veces de pronto yo no he hecho lo correcto, como por ejemplo, coloco un caso, no hacer el devocional, eh, decir una mentira, actuar con egoísmo, con envidia, en desobediencia, como para colocar estos ejemplos. Y nosotros decimos como, bueno, Dios me va a perdonar porque sabemos sobre su perdón, pues las personas que de pronto ya están en un contexto cristiano, o incluso de pronto si no lo estamos, sabemos que Dios es alguien que nos puede perdonar y creemos que no vamos a tener consecuencias de esas acciones, pero la verdad es que acá la palabra nos dice no se engañen, o sea, ustedes mismos se engañan si piensan que no van a tener una consecuencia por eso. Y Dios tiene leyes tanto naturales, en el mundo natural, como en el mundo espiritual. Y si nosotros no tenemos esos frutos de arrepentimiento, de estar constantemente en su palabra, sembrando en lo que es espiritual, en lo terrenal, pues no vamos a sembrar eso. Entonces yo me ponía a pensar en eso y caí en cuenta de que yo he tenido esas actitudes muchas veces, de que sé que estoy haciendo algo que no es correcto y pienso como que, ay, Dios me va a perdonar. Y obvio nos puede perdonar, pero es verdad que de esas acciones hay unas consecuencias y que posiblemente las vamos a tener. Entonces, por lo que acá nos dice su palabra, Dios es justo, Dios es omnisciente, Dios está en todo lugar y sabe cada una de las cosas que nosotros hacemos. Incluso conoce nuestros deseos, nuestro corazón, nuestras intenciones. Él conoce más allá de lo que nosotros vemos. Y, y hay una parte que me sorprende de esto y es de este caso en específico cuando creemos de que no importa si hago lo incorrecto, igual Dios me va a perdonar. Y es porque si nosotros ya somos salvos, nosotros ya tenemos al Espíritu Santo que nos guía a hacer lo correcto, que, que nos ayuda a hacer lo correcto también. Antes de pronto no sabíamos qué era lo bueno, qué era lo malo, no teníamos conciencia quizás o más que conciencia de pronto ese arrepentimiento, ese dolor o verlo de la forma como es el pecado, porque de pronto antes no lo conocíamos, pero ya cuando hemos nacido de nuevo ya tenemos conocimiento de las cosas que sabemos que no agradan a Dios y de que tienen una consecuencia en nuestras vidas. Entonces, entonces hay que tener claro eso, hay que tener claro eso. Si bien antes no conocíamos ni de Dios, ni de lo bueno ni de lo malo, aunque todos tenemos una conciencia, ya cuando hemos nacido de nuevo es diferente. Y todas esas acciones que tomamos, incluso bajo esa conciencia de sé que está mal y de pronto quizás no le damos la importancia, eh, hay que tener mucho cuidado con eso, porque Él nos dice que no, o sea, que debemos saber de que no podemos engañar a Dios y que no debemos engañarnos primero a nosotros mismos. Entonces, bueno, eso por ese lado. Yo ya les compartí como mi concepto de para mí que es cosechar en la carne, pero también sabemos que hay muchas otras cosas
que son actos que están bajo la carne, como las envidias, las pasiones, el egocentrismo. Yo pienso que una de las cosas que más nos hacen sembrar en la carne es pensar solamente en nosotros y en lo que sentimos en el momento, porque eso es lo que hace, nos hace actuar de forma un poco irresponsable y, y el estar pensando solamente en nosotros. Y, y bueno, esto es lo que yo creo que, y también como el orgullo que nos lleva a tomar decisiones que no son correctas y que al final traerán unas consecuencias en nuestras vidas. Pero también hablamos de las cosas que son para el espíritu, que puede ser, yo ya les mencioné las mías, pero acá también nos habla de amar al prójimo, de los frutos del espíritu, perdonar a los demás, ayudar a los necesitados, de orar, de meditar en su palabra y también compartir de la fe a los otros, que en mi caso fue lo que me llevó a volver a grabar el podcast, que para mí es algo muy importante. Y algo que también reflexionaba era que quizás creemos que tenemos todo el tiempo del mundo para hacer eso que a lo que Dios nos ha llamado a hacer, y realmente no es así. Creo que de pronto tú, si estás escuchando este podcast, necesitabas esta palabra, y si yo no hago eso que Dios me está llamando a hacer, quizás es una bendición que se está perdiendo. Entonces es importante tener todo eso presente. Y, y bueno, yo pienso que lo más importante es entender que aunque quizás físicamente no sea tan visible las cosas que hacemos espiritualmente, como leer la palabra, orar, quizás físicamente no sea tan visible, y de pronto por eso es que no le damos la importancia que deberíamos darle, porque estamos en un mundo demasiado materialista, la verdad que a mí me sorprende eso, pero a veces si no vemos las cosas ya, el resultado ya, o si no vemos como algo tangible de esas acciones que estamos tomando, pues no le damos la importancia. Pero les comparto algo personal, cuando, o de pronto si tú lo has vivido, cuando yo oro, cuando yo saco tiempo para estar en la palabra, aparte de que es algo, un momento para mí muy especial, porque me conecto con mi creador, siento su abrazo, y de pronto no siempre es así, pueda que yo creo que en la relación con Dios siempre hay como diferentes etapas, o sí, como diferentes estaciones, por decirlo así, en nuestras vidas, donde muchas veces no lo vamos a sentir como siempre ahí al ladito de nosotros, o no siempre vamos a escuchar su voz como en algún momento la escuchamos, como pueda que sí, eso depende de la relación que Dios tenga con cada uno de nosotros, y que nosotros pues también cosechemos con Él. Pero, pero a mí sí me pasa que cuando estoy con Dios, todo el día me cambia por completo. Siento siento que puedo ayudar a otras personas, porque puedo quitar mi carga que estoy llevando, mis preocupaciones, eh, no sé, como todas las cosas que tengo en mi mente, en mi corazón, se las descargo a Él, se las llevo a Él, y es ahí cuando yo puedo decidir, bueno Dios, ahora sí, ¿a quién puedo ayudar? Eso me pasa a mí en lo personal cuando paso tiempo con Dios. Y también entender de que esas oraciones, y que eso, o sea, la palabra nos dice, eso no nos será quitado. O sea, ese tiempo con Él, cuando Jesús está en la casa de Marta y de María, Él dice, esa recompensa, ese, ¿cómo decirlo? Es que no sé cómo textualmente cómo dice, no recuerdo, pero sí le dice como que esa recompensa, o ese tiempo que ella compartió conmigo, eso no le va a ser quitado. Y de verdad que las cosas, yo le decía a Dios, y le pedía perdón, porque estas cosas van a pasar, o sea, mis proyectos, el trabajo, todo eso en algún momento va a terminar cuando incluso Él venga. Pero lo que yo me voy a llevar son los momentos eternos, el tiempo que yo comparta con Él, las cosas, las acciones buenas que yo haga para Él, eso sí va a quedar eternamente, y más si somos guiados por Él.
porque como les digo, creo que cuando paso tiempo con Dios, yo puedo, me siento como en la capacidad de poder ayudar a otros, porque ya no estoy pensando solamente en mí, sino que ya yo le entregué las cargas a Él y es cuando puedo decir, bueno, ¿a quién puedo ayudar? Entonces, bueno, para que lo tengamos ahí presente. Y por último, bueno, para hacer como un resumen de lo que les compartí el día de hoy, Dios es justo y nuestras acciones tienen repercusiones, tanto buenas como malas. Quería compartirles también un ejemplo de personajes de la Biblia que vieron las consecuencias de sus acciones. En mi mente cuando estaba pensando en esto vinieron dos personajes. Uno de ellos fue Sansón, que creo que si no conoces la historia, puedes buscarte de pronto un resumen o irlo a leer a la Biblia, que es más chévere porque tienes más detalle. Pero pues en resumen, bueno, creo que en general todos conocemos un poco de la historia de Sansón y es increíble ver cómo él cada día sembraba más hacia su carne, hacia lo que él quería, hacia sus deseos, hacia sus sentimientos. Y al final yo creo que él se arrepintió de, de no haber hecho las cosas bien, porque aparte de que sufrió por, por lo que tuvo que pasar, perdió sus ojos, quedó en manos de sus enemigos. Mm, yo creo que él al final se arrepintió de no haber hecho las cosas bien y podemos ver como las consecuencias de sus acciones. Al final de pronto Dios permitió que él cumpliera su propósito, que era destruir al enemigo, pero se perdió él, perdió su vida, perdió esa, ese propósito real con el que Dios lo había llamado, con el que sus padres lo habían ungido también, o el sacerdote que lo había ungido, para un propósito en específico, y él no cumplió por completo ese plan que Dios tenía originalmente para su vida, y pues el final de él fue muy triste. También, por ejemplo, recordé a Lot, que pues Lot siguió mucho más por las cosas terrenales, eh, por estar de pronto económicamente bien, con su familia. Bueno, de pronto no conozco el detalle del por qué él tomaba esas acciones sí, bajo la vista humana, pero al final él estuvo en peligro, se salvó gracias a la oración de Abraham y a la intercesión de Abraham porque estuvo dentro de Sodoma y Gomorra, pero sus hijas fueron contaminadas, su esposa al final pues se convierte en una estatua de sal y, y se ve aquí como la consecuencia de esas acciones de pronto no, no cuidar por completo eh, esos deseos, ese dejarnos llevar tanto por las cosas que vemos. Y bueno, ahí podemos también ver que eso hasta afectó a sus generaciones. Y es algo que también yo he venido pensando mucho y que oro constantemente, es pensando como, bueno Dios, cómo mis acciones en este presente que yo estoy viviendo va a afectar a mis futuras generaciones y tener mucho cuidado con esto porque uno a lo largo de la Biblia ve que tanto las cosas buenas como las cosas malas afectan a los hijos y afectan a futuras generaciones. Y de personas que sembraron en el espíritu, que sembraron correctamente, pues recordaba también a Abraham, que fue un hombre de fe, que fue un hombre que le creyó a Dios, que aunque de pronto no tenía la ley aún, es increíble ver cómo fue obediente, sabía lo que tenía que hacer. eh, a pesar de sus errores, pues le ofrendó su vida a Dios y le creyó a esa promesa de que tendría una gran descendencia. Entonces, que incluso pues en el Nuevo Testamento se habla de esa fe que él tuvo y,
y cómo también esa promesa fue pasando generación tras generación tras generación, y pues es la promesa del pueblo de Israel y que nos llegó hasta nosotros porque gracias a la fe de Abraham, gracias al pueblo de Israel es que nosotros podemos conocer de Jesús y llegó la salvación a nuestras vidas. Entonces fue una herencia demasiado grande, somos hijos también de Abraham. Entonces es como ver que el actuar de la forma correcta, que el tomar las decisiones bajo la guía y la voluntad de Dios puede traer también grandes bendiciones, no solamente para nuestras vidas, sino para muchas personas más. Y por último, pues bueno, la vida de Jesús. La vida de Jesús es la más, lo que yo creo que podemos ver el actuar correcto, el actuar en el Espíritu. Jesús fue un ejemplo todo el tiempo en los evangelios donde narran su vida, donde todo el tiempo no solamente veíamos los milagros que hacía, sino también eh, cómo no cometió pecado, cómo siempre estaba sembrando en el Espíritu y entendía que él estaba en un cuerpo carnal, porque buscaba a primera hora estar en la presencia de Dios, sabía que su poder y la fuerza para hacer todo lo que hizo, incluso hasta el último día de su vida, estaba en Dios. Él sabía que dependía completamente de Él y, y pues es una de las vidas que vemos más representativas de lo que es sembrar en el Espíritu. Y Él como entregó completamente su vida por, por los demás y por cumplir ese propósito con el cual Dios lo había enviado para salvarnos. A pesar de que estuvo tentado de pronto en el momento en la noche que ya sabía que iba a ser entregado y le pedía a Dios como, si es posible, pasa de mí esta copa, pero al final él se sometió a la voluntad de Dios y gracias a esa decisión que tomó en ese momento de que si Dios le decía, vas a tener que vivir eso, esa es mi voluntad, y que lo hizo, pues gracias a eso sabemos somos salvos y sabemos de su amor, de su misericordia, y cuántas personas hemos sido salvas gracias a ese sacrificio en la cruz y, y toda la libertad que ha traído. Entonces, bueno, cierro con esto. De verdad espero que puedas reflexionar un poco sobre tus acciones diarias. Les colocaba mi ejemplo, quizás no eran malas acciones lo que yo estaba haciendo, eh, como enfocarme en mis proyectos y también como en las bendiciones que Dios me ha dado, pero no dejar de lado lo más importante y lo eterno que es pasar tiempo en su presencia y cumplir su voluntad, su llamado, su propósito. Y bueno, eso es lo que yo les quería compartir el día de hoy. Espero que haya sido de gran provecho para ti, que haya sido de un gran aprendizaje y de verdad le pido a Dios de que esta semillita de un fruto, que puedas tomar mejores decisiones, al igual que yo, todos estamos aprendiendo, nadie es mejor que nadie, creo que de todos los días batallamos igualmente con nuestra carne, con lo que quiere hacer nuestra carne, y sobre todo en el mundo en el que estamos, que nos persuade tanto como a dejar un poco de lado las cosas espirituales, a dejarlo por completo, creo yo, que es a lo que nos quiere llevar el mundo, pero lo importante es perseverar y estar cerca de Dios para que Él nos dé la fortaleza y el discernimiento de tomar las decisiones correctas. Te mando un abrazo.